Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. En el tablero geopolítico, pocas cosas son lo que parecen. La inminente cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump del día de hoy, para el día de hoy, dentro muy poco, ha generado un torbellino de especulaciones y esperanza, pero también de un profundo escepticismo. ¿Es este encuentro una genuina oportunidad para la paz? ¿El esperado Día de la Paz de Trump? ¿O es, como sostienen algunos analistas, una trampa cuidadosamente orquestada, un simple pretexto para congelar el conflicto en Ucrania y trasladar el peso de la guerra a los hombros de Europa? Así que hoy, horas antes de esta cumbre, vamos a sumergirnos en el corazón de esta dicotomía. Desglosaremos dos narrativas opuestas, una optimista y una profundamente crítica, para entender lo que realmente está en el juego en Alaska. Analizaremos por qué algunos creen que estamos al borde de la paz, mientras otros advierten que nos dirigimos directamente a un Minsk 3.0, un alto al fuego temporal que solo servirá para preparar la siguiente fase de la guerra. Así que prepárense para un análisis en profundidad, donde la verdad no está en los titulares, sino en los detalles. Y por ahí vamos a hablar de dos personajes que he escogido para crear estas dos narrativas, y los dos son estadounidenses, Robert Barnes y Brian Barletic. Robert Barnes, en mi opinión, después de que escuché su entrevista con el canal de Durán, de Alexander Mercouris y Alexander Christoforos, pues yo lo encontré de un cierto punto de vista muy optimista. Y quiero que vayamos a su respuesta inicial. No es tan larga, pero sí tiene bastante detalle. Y luego vamos a pasar, y luego vamos a pasar al discurso de Brian Barletic, que en mi opinión está lleno de muchos aspectos realistas. Y bueno, empecemos. Barnes empieza diciendo, ahora, con sarcasmo, ¿no? Tengo un plan secreto para conseguir que la paz sea total. Lo que deberíamos hacer es llevar regalos especiales para todos en el círculo europeo que se quejan de ser excluidos de esto. Para Zelensky, un contrato de 2 películas podrá interpretar a Lincoln y a Churchill. Serán dirigidas por Sean Penn y con la banda sonora de U2 y Bono. Y en su tráiler tendrá un suministro de cocaína para toda la vida, con una forma que demuestra lo mucho que le importa el territorio de Ucrania, es decir, los límites originales de 1991. Para Starmer, prometemos que Ghislaine Maxwell no incriminará a ningún otro miembro de la realeza británica. Para Macron, haremos que Candice Owens se retracte y deje de llamar hombre a su esposa y se disculpe. Y por supuesto que tenemos algo para Van der Loca, Van der Crazy, Ursula van der Leyen. Para ella, un curso educativo correctivo sobre la historia de lo que sucede cuando Europa intenta ir a la guerra con Rusia. Pista: Rusia suele ganar, Europa suele perder. Podemos tener todo eso, e incluso para Lady Lindsay, en referencia a Lindsey Graham, le daremos un suministro de prostitutas parecidas a Zelensky para toda la vida, así no tendrá que estar abajo como suele estar con toda esa gente. Pero creo que, dice él, acá ahora, deja el sarcasmo por un lado. Allá ustedes si lo encuentran entretenido o no, pero creo que vale la pena enseñar este sarcasmo pintoresco de Barnes. Y luego pasa ahora a lo más serio. Dice que de hecho piensa que estaba de marcha, lo que inclusive ya se pensaba, y como se señaló en varias ocasiones, que habían reuniones en la sombra, reuniones secretas que ocasionalmente aparecían en la prensa, pero sin más explicaciones. Y aquí él se refiere a los comentarios insólitos que en su momento dio Mark Rubio, donde dio a presumir que tuvo reuniones discretas con Rusia, pero nunca fue a más de ello. Y dice que aquí hay evidencia de que Trump se toma en serio como mínimo la salida de Estados Unidos de todo este desastre en Ucrania. Cuando yo escuché estas palabras dije, bueno, este señor es optimista, realmente piensa que Trump está en esta.
Y dice, si nos remontamos 10 años atrás, a 2015 y 2016, el plan original de Trump, como seguía diciendo en su campaña cuando Putin tenía una aprobación de 1% en Estados Unidos, era de una de sus frases. ¿No estaríamos mejor si nos lleváramos bien con Putin? ¿No estaríamos mejor si nos lleváramos bien con Rusia? Esta fue una de sus opiniones más discordantes, perdón, en la política exterior. De hecho, el Russia Gate se lanzó en el momento en que dijo eso en la campaña. Fue entonces cuando intentaron tenderle una trampa pidiéndole que revelara quiénes eran sus asesores de política exterior, pero luego espiar a esos asesores, luego espiar su campaña, luego difamar su campaña y más tarde sabotear no solo su campaña, sino también su presidencia. El Russiagate comenzó con todo eso. Y piensen en esto, si se hubiera hecho hace eso solo un mes atrás, se le hubiera dicho, se le hubiera hecho que esta cumbre hace un mes, el titular sería, ¿ves? Teníamos razón, ¿ves? Teníamos razón. Trump es un agente de Putin, un agente ruso, te lo dijimos, esa era toda la cosa. ¿Ok? Lo que Vance está diciendo acá es de que esto que Tulsi Gabbard ha puesto sobre la mesa, sobre los documentos del Russiagate, como se los dije yo en su tiempo, si se recuerdan, que todo esto ha venido a tiempo y todo lo marca el tiempo, porque no fue antes, porque no fue después, porque fue ahora. Y creo que ahora esto empieza a encajar. Si es que estamos de acuerdo con Barnes. ¿Ok? ¿Por qué no es algo que se sentían cómodos diciendo en la prensa estadounidense en este momento, en las figuras políticas prominentes en Estados Unidos que lo dijeron antes? Bueno, porque están bajo investigación criminal. Lo que dice Barnes en este texto es de que los que podrían sabotear esta cumbre entre Putin y Trump, pues ahora no lo pueden hacer porque están atados de manos, están bajo investigación. Están bajo una investigación criminal que ya se ha desarrollado, sí, dice, continúa así. Así que, en cierta medida que el Russiagate fuera expuesto por Tulsi Gabbard, fue esencial para que esto sucediera en primer lugar. Sí. Y uno se preguntaría, cuando lo sumas a otras cosas, tal vez el momento fue deliberado. Tienes estas conversaciones secretas en marcha para organizar una posible cumbre. Tienes el gran obstáculo, la percepción de que él trabaja para Rusia, siendo desacreditada y escandalizada para cualquiera que se atreva a decirlo en ese momento. En este momento. ¿Ok? De según Barnes, todo esto es parte de un gran plan, que habían conversaciones secretas entre Estados Unidos y Rusia, y aquí pues la maniobra de exponer estos documentos del Russiagate, pues para apaciguar las aguas en el estado profundo y atarlos de manos para que no puedan estar saltando. Y no solo trae esto sobre la mesa. Dice, pero no solo es eso, dice Barnes. Las personas involucradas en todo esto estaban bajo investigación criminal. Si Brennan sale y dice algo ahora en contra de esto, solo refuerza por qué ya debería estar en prisión. Lo mismo con Clapper, lo mismo con toda la industria y los individuos del complejo militar industrial que estaban asociados con esto. De hecho, incluso Adam Schiff, que es una de las personas claves que promovió el engaño de Russiagate y que ahora está en el Senado ante la Cámara, pues está bajo investigación criminal por fraude hipotecario. ¿Es una coincidencia que eso se anunciara la semana pasada o es un mensaje para él? Tienes tus propios problemas de los que preocuparte. No intentes sabotear la cumbre. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, Barnes todavía expone a los otros miembros, los otros eslabones de esta cadena del Estado profundo que podrían interrumpir estas negociaciones, pues que en cierta forma a todos ya se les ha puesto su candado, ¿no? Así que muchos de los actores individuales del Deep State que desprecian esto están marginados debido a la investigación de Russiagate y otras investigaciones criminales que se han anunciado. Otra evidencia de esto, de que esto fue intencional, dice él, miren lo que hizo Pete Hegseth,
ya había preparado esto a principios de año diciendo, ¿sabes qué? De todos modos, ya no tenemos más armas. No podemos enviarlas. Nos hemos quedado sin armas. El discurso y en la administración y las personas han sido escépticas sobre el conflicto de Ucrania han sido Hegseth, Kennedy, Tulsi y Vance. Esas son las 5 personas que ahora algunos de ellos tienen mayor influencia que otros. Kennedy es más un asesor porque está en el Departamento de Salud. Así que, ya sabes, no tiene poder directo sobre estas políticas, aunque, por cierto, habría que notar dónde estuvo la semana pasada. Quizás por coincidencia estaba en Alaska. Solo un pequeño detalle, pero miren lo que hace Hegseth y lo que hace Kubi. Dicen que tenemos una escasez importante de armas. Publican el informe y luego intentan congelar las armas para Ucrania. Eso provoca un montón de rechazo y la gente se enoja de manera demencial. Y dicen, bueno, tal vez se lo vendemos a Ucrania. Aún así, no lo tenemos. Así que ya sea que lo vendamos o lo regalemos, lo que no tenemos, no lo tenemos. Y en silencio, esta semana retiraron algunas de las armas que ya habían entregado previamente a Ucrania, así como Hegseth ha jugado en todo esto. Así que, si miras cómo cada una de estas cosas ha jugado un papel en esto, y si te fijas, Lindsey Graham estaba mucho más callado ahora que, por ejemplo, John Bolton, que casi se volvía loco, sonaba como los europeos, o podría decir que los europeos, como se ha señalado como otros analistas, suenan un poco como él, quien está moviendo los hilos de quién aquí. Pero, ¿por qué Lady Lindsey o Lindsey Graham estaba tan callado? Bueno, la semana pasada se anunció que Paul Dance lo está desafiando para el Senado. A Paul Dance se le conoce personalmente por ser un alto funcionario de la administración Trump, que fue expulsado por la Swampy Susie en la referencia del pantano de Washington debido a la asociación con el proyecto 2025. Él es, como descubrió Graham, y la semana pasada, debido a reuniones y otras cosas, un rival serio. El rival más serio que Graham ha tenido jamás. ¿Qué significa eso? Dice Brands. Y con lo que están golpeando por su promotor de la guerra, sin hijos y sin iglesia, especialmente en Ucrania, ahora mismo, si la elección se celebraría hoy en Carolina del Sur, Lindsey Graham perdería su nominación para el Senado. Eso podría tener algo que ver con el silencio de Graham. Mitch McConnell tiene sus propios problemas también. Pensó que iba a elegir a su sucesor, tenía a 2 sucesores compitiendo. De repente, Nate Morris entra en la carrera, se representa con un tema puramente de Trump, va en contra de las guerras, se presenta con una política comercial diferente y está repuntando, lo que significa que Mitch McConnell podría no ser capaz de elegir a su sucesor en absoluto. Y por último, pero no menos importante, en medio de todo esto, ¿quién es el que en este momento podría causar mayor problema a Trump en la acción real? ¿Por qué Trump está apurando esto? Porque el hecho de que lo que está apurando es una prueba de su sinceridad para querer usar esto y tomar la 15ª salida que se le ha dado a Putin para que la tome y se largue de una vez por todas. La evidencia es porque el Senado está en receso. El Senado está en vacaciones. El Senado es el centro de poder del Estado profundo dentro de la estructura política, no dentro de la estructura institucional, sino dentro de los cuerpos elegidos, y ellos estaban flotando 55,000 millones para Ucrania que iban a impulsar. Y luego, ya sabes, no lo impulsaron justo al final y están como al diablo contigo, Trump. Retendremos a estos nominados sobre tu cabeza y no te daremos 200 nominados. Ni te permitiremos que los nombres durante el receso. ¿Por qué quieren usarlo como la palanca sobre Trump? Pero dicen irse de receso. No volverán hasta después del día del trabajo. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que Trump tiene alrededor de un mes para hacer esto antes de que puedan sabotearlo.
Así que el barco ha zarpado y está fuera del puerto antes que cualquier otra cosa. Ese hecho, creo, es un factor crítico de por qué esto va tan rápido. Sí, y Trump lo mantuvo muy secreto. Así que quiero decir, dice Barnes, no Rodolfo, dice Barnes, la mayor parte de lo que hablamos fuera de cámara y se vio la semana pasada, justo antes de que Witkoff fuera, de repente J.D. Vance está compartiendo una publicación de Trump en Twitter, en X, Pete Hegseth también lo está, Donald Trump Jr. lo está, y están diciendo, mira, Trump quiere la paz. Y pensé, es inusual que los tres hagan eso. ¿Están señalando algo o a alguien? Dice Robert Barnes. Y dice él que aunque no le gustó la publicación porque tenía todos los números falsos y todo lo demás, hay una buena interpretación de las publicaciones de Trump en su Truth Social. Y él estima que hay que ignorar todo excepto la última frase. Y que la última frase suele ser lo que realmente importa alrededor de 2/3 de las veces. Y la última frase dice, quiero la paz. Eso, según Barnes, le dice que pensaban que algo estaba en marcha, que Trump había tomado una decisión, que había decidido abandonar los últimos 6 meses de haber intentado la ruta Kellogg, intentando la ruta Neocon, y que no está dando nada más que dolores de cabeza, nada más que pesadillas, nada más que riesgo económico, riesgo político, riesgo geopolítico. Ya sabes, los indios están furiosos con todo esto, solía tener una gran relación con ellos. ¿De qué sirve esto? Nada le está funcionando bien. Putin no se está rindiendo. Como claramente lo habló Orbán, Orbán es como, ya sabes, los rusos son realmente buenos en una cosa. Si son buenos en algo, definitivamente son buenos en la guerra y en ganar la guerra. Y tuvo una especie de efecto pragmático. Así que creo que el momento de esto, la secuencia de esto, sugiere de que, de hecho, ha estado en marcha por parte de la gente que quiere que salgamos de Ucrania y que todos hicieron algo significativo o sustancial. Y luego, ¿quién es el que está haciendo las rondas por Europa para vender lo que pasó? No es Kellogg. ¿A quién envían a Rusia? No a Kellogg, envían a Witkoff, que ha querido esta salida todo el tiempo. Estaba alineado con la de Vance en estos temas y con el instinto original de Trump. Llévate bien con Rusia. La promesa de la campaña de Trump, voy a sacarnos de esta guerra, te lo garantizo, el primer día, ya sabes, a él no le gusta tener que explicar, bueno, en realidad estaba bromeando. Eso no es una buena estrategia, así que no tiene problemas internos domésticos con la economía. Tiene problemas políticos internos domésticos debido a los archivos Epstein y cómo eso le ha afectado debido a los ataques de Irán que dividieron a grandes partes de su base, porque ya sabes, Bibi Netanyahu sigue yendo a fondo con Bibi en Gaza, lo que está creando pesadillas diarias y dolores de cabezas diarios. Así que realmente necesita un conflicto con Rusia en medio de todo esto. Creo que Trump es muy sincero en que quiere una salida y que durante el último mes los elementos de la paz pusieron brillante las piezas en su lugar para que esto sucediera. Estas son palabras de Robert Barnes, un abogado de los Estados Unidos, tiene su propio blog, aparece en tres blogs diferentes, tiene su propio canal de YouTube también. Y bueno, en mi opinión, el hombre muy, muy optimista. No deja de tener razón en ciertos aspectos. A la manera que él lo ha construido, pues se mira muy creíble, podríamos decirlo. Pero ahora, pasemos a la otra página, y esto yo considero que si no es pesimista, escéptico, tiene un toque más realista. Y aquí nos vamos a basar a la concepción de Brian Barletic de The New Atlas, que en mi opinión es un experto en estos temas, ex militar de profesión, ex marino de profesión, estadounidense, y nos dice esto. Pon atención porque aquí, mi gente, es donde realmente nos vamos a entrañar a un análisis bien profundo, con mucha data y con mucha base. No con teorías conspiratorias como la que utilizó Barnes para demostrar de que Trump es bueno y que realmente quiere la paz. Si ustedes me preguntan, Rodolfo, ¿y cuál es tu opinión?
se las doy de antemano. Yo me apoyo en lo que dice Brian Bartlett y ustedes se van a enterar por qué. Y empecemos. Estamos en la antesala de un encuentro que promete marcar un punto de inflexión. La reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump previsto en Alaska. Posiblemente en una base militar de Estados Unidos, pero antes de que los titulares y la propaganda se apoderen de esta cumbre, quiero dejar muy claro de qué trata realmente esta reunión. ¿Cuál es el objetivo estratégico de Washington y cuál es el papel de Europa? Porque aquí no hay oposición, sino una ejecución disciplinada de las directrices estadounidenses. Y también explicar por qué es esencial mantener la ilusión de una supuesta ruptura entre Estados Unidos y Europa para poder vender esta política a los europeos. Una política de Washington les ha exigido implementar de forma pública la reiterada en su nombre. Para entenderlo, debemos retroceder al 12 de febrero del 2025, cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio sus declaraciones de apertura en la reunión del Ukraine Defense Contact Group. Ok, y aquí tenemos el enlace. Aquí. Discurso de apertura del secretario de Defensa Pete Hegseth en el Grupo de Contacto de Defensa Ucrania. Como entregado. 12 de febrero de 2025, Bruselas, Bélgica. ¿Mm? Muchos escucharon, pero pocos analizaron. La mayoría se quedó con las frases que quería oír, ignorando todo lo demás. Yo, en cambio, lo he leído una y otra vez. Me dice 100 veces desde entonces. Y hoy voy a subrayar lo que casi todos prefieren pasar por alto. Por eso les digo, este análisis es muy profundo. Y me gustaría que me acompañaran en ello para entender muchas cosas de las que están sucediendo. Ya en varias ocasiones yo he expuesto muchas cosas de que están sucediendo porque están escritas según un manual. Y empieza. La realidad es incómoda. La agenda no ha cambiado y la administración Trump está comprometida con ella tanto como lo estuvo en su primer mandato. Este conflicto no se detendrá. Lo que busca Estados Unidos no es la paz, sino un marco típico Minsk 3.0, que congele la guerra, permita girar hacia un enfrentamiento mayor con China, mucho más peligroso y costoso, y en el momento oportuno retomar el pulso con Rusia. Esto en Washington lo llama secuenciación estratégica y está en negro sobre blanco en todos sus documentos de política exterior, incluidos los firmados por personas que hoy forman parte del equipo Trump. En sus palabras, Hegseth afirmó: el derramamiento de sangre debe parar y esta guerra debe terminar. Alcanzar una paz duradera es la máxima prioridad. Suena bien, ¿verdad? El problema es que cuando uno examina los detalles, el plan contradice totalmente esta declaración. Hegseth habló de garantías de seguridad robustas para evitar que la guerra vuelva a estallar. Sin embargo, no hubo ni una mención a la verdadera raíz del conflicto: el golpe de Estado de 2014 orquestado por Estados Unidos para colocar a Ucrania bajo su órbita. Ni una palabra sobre la presencia militar de la OTAN en la frontera rusa o sobre la toma del control de la inteligencia ucraniana por parte de la CIA, algo que incluso el New York Times ha admitido en el 2024. La guerra de espías, cómo la CIA ayuda en secreto a Ucrania a luchar contra Putin. Esto no lo dice Rodolfo Gradis, no lo dice de qué hablan, lo dice el New York Times. ¿Ok? Todo lo que hoy hace la inteligencia ucraniana responde a esa captura. La CIA utiliza el aparato del SBU para impulsar intereses estadounidenses a costa de los propios ucranianos. Así que cuando aparecen planes para sabotear la próxima reunión entre Putin y Trump, no es un conflicto interno en Washington, sino la ejecución natural de la política exterior estadounidense, tal como lo expuso Hegseth. Aquí entra
el papel de Europa. Washington necesita que parezca que hay una brecha transatlántica para que los gobiernos europeos puedan justificar ante su gente por qué siguen una guerra que no es suya. La narrativa es sencilla. Rusia es una amenaza existencial, Estados Unidos abandona a Ucrania y Europa debe tomar el relevo para salvarse. Lo que no dicen es que en realidad se trata de mantener hegemonía estadounidense sobre toda Eurasia y ganar tiempo para enfrentar primero a China. El resto de las declaraciones de Hegseth lo dejan aún más claro. Las tropas europeas y no europeas en Ucrania, bajo una misión que no sea formalmente de la OTAN y sin el amparo del artículo 5 para que Estados Unidos no tenga que defenderla si Rusia responde. Una supervisión internacional de la línea de contacto y un alto el fuego, forzado a Moscú, que no es más que una congelación del conflicto. Él mismo dice que no es un Minsk 3.0, pero es exactamente lo que está describiendo. Todo eso él lo describe en este documento. Aquí dice, esto no debe ser Minsk 3.0. ¿Ok? En resumen, el objetivo no es terminar la guerra, sino dejarla en pausa hasta que puedan retomarla en sus propios términos, exactamente como lo hicieron en Siria. También habla de bajar el precio de la energía que financia la maquinaria de guerra rusa y de que Europa debe aportar la mayor parte de la ayuda futura a Ucrania, tanto letal como no letal. Hace poco muchos escucharon al vicepresidente J.D. Vance en Europa diciendo que Estados Unidos dejará de intervenir en esta guerra, que no enviará más dólares de los contribuyentes a Ucrania, pero en ningún momento dijo que la guerra vaya a terminar. De hecho, dijo claramente que Estados Unidos seguirá enviando armas, solo que ahora las pagará Europa. El secretario Hegseth continúa. Esto significa donar más municiones y equipos, aprovechar nuestras ventajas comparativas, expandir la base industrial de defensa y sobre todo hablar con franqueza a nuestros ciudadanos sobre la amenaza que enfrenta Europa. Parte de esto es dejar claro que esa amenaza solo puede enfrentarse gastando más en defensa. Que el 2% no basta. El presidente Trump ha pedido un 5% y estoy de acuerdo. Dice Pete Hegseth. Nada de esto, y yo estoy de acuerdo con esto, nada de esto tiene que ver con buscar la paz. Estados Unidos está simplemente transfiriendo el peso a Europa. El secretario explica el motivo. Nos enfrentamos a un competidor par, la China comunista, con capacidad e intención de amenazar nuestros territorios y nuestros intereses vitales en el Indo-Pacífico. En otras palabras, está hablando de intereses estadounidenses al otro lado del planeta, en una región a miles de kilómetros de su propio territorio. Washington está priorizando evitar una guerra con China en el Pacífico, asumiendo una realidad. Los recursos no alcanzan para luchar contra Rusia y China al mismo tiempo. Y lo dicen sin rodeos, no tenemos la capacidad de pelear contra Rusia y China a la vez. Debemos ajustar para que la disuasión no falle. En la descripción del video les voy a poner enlace a estos documentos, ¿ok? Para que ustedes los puedan revisar y puedan sacar ustedes sus propias conclusiones, que no estoy exagerando absolutamente nada de esto. En otras palabras, está hablando de intereses estadounidenses en el otro lado del planeta, en una región a miles de kilómetros del territorio de Washington. Esto es exactamente lo que llevan años planteando en el proyecto 2025, el America First Policy Institute y la Marathon Initiative. Dividir el trabajo, repartir cargas y secuenciar la estrategia. Está escrito negro sobre blanco y lo ejecutan paso a paso. Aún así, mucha gente prefiere cerrar los ojos y creer que Trump de repente quiere poner fin a un siglo de hegemonía estadounidense y traer la paz.
Ya hemos visto cómo Robert Burns tiene esa opinión también y cómo mucha gente de MAGA piensa, y el mismo Steve Bannon, Alex Jones y todos estos blogueros populares tienen esa misma opinión, que piensa que Trump es la salvación. Sinceramente, a mí también me gustaría tener ese optimismo, pero hay que ser realistas. Y yo creo que esto que estamos atacando ya con Brian Barletic está más pegado a la realidad. Eso es una ilusión peligrosa. El mismo autoengaño que vimos en las negociaciones de paz con Irán, que terminaron con Estados Unidos bombardeando Irán en plena mesa de diálogo. Todo estaba previsto, plasmado en documentos de políticas desde hace más de 15 años. Y aquí en De qué hablan también hablamos de estos. Incluso yo les presenté los documentos de dos organismos, de Rand Corporation y de Brookings University. Y se aplicó palabra por palabra. El secretario Hegseth usa literalmente la frase división del trabajo. Juntos podemos establecer una división de responsabilidades que maximice nuestras ventajas comparativas en Europa y el Pacífico respectivamente. Traducción. Europa se encarga de Ucrania, mientras Estados Unidos concentra recursos contra China, congelan el conflicto con Rusia y vuelven a por Moscú después. Cuando crean que Pekín está suficientemente contenido. En ninguno de estos planes aparece la palabra paz junto a Rusia. La estrategia ya empezó incluso bajo Biden. El objetivo de que Europa tome el relevo donde Estados Unidos se retira para que Washington pueda preparar otra guerra más peligrosa, igualmente innecesaria con China, y cuando termine volver a por Rusia, Estados Unidos sigue comprometido con la OTAN, pero deja claro que ya no aceptará una relación desequilibrada que fomente dependencia. El problema es que la OTAN es una extensión de la política exterior de Washington, una herramienta para imponer su hegemonía sobre Eurasia. Y no, Europa no necesita protección de Rusia. Antes de que Estados Unidos detonara este conflicto, con el golpe de Estado y el derrocamiento del gobierno electo de Ucrania en el 2014, Europa y Rusia cooperaban. Era un acuerdo mutuamente ventajoso. Estados Unidos aprovechó la crisis que provocó para descarrilar ese acercamiento y obligar a Europa a romper lazos con Moscú. No hay indicios de que Trump o cualquier otro representante de los intereses estadounidenses haya cambiado de opinión. Lo único que cambian es la narrativa, las excusas, el envoltorio, intentando vender un Minsk 3.0. Si sus líderes fueran sinceros y dijeran, Estados Unidos quiere hegemonía sobre Eurasia, pero está sobreextendido y necesitamos que cubran el vacío, la respuesta ciudadana sería un rotundo no, un no rotundo. Por eso lo venden de otra forma. Hay un presidente estadounidense odioso, Donald J. Trump, que nos presiona y humilla, nos va a abandonar. Y si no nos unimos, los rusos nos invadirán. Con ese miedo fabricado justifican seguir la línea de Washington. No hay ningún quiebre real entre Estados Unidos y Europa. De hecho, Reuters afirmó ayer mismo que una coalición de países ya acordó su postura sobre la ruta hacia el alto al fuego en Ucrania. Kiev debe recibir garantías de seguridad sólidas. Esa coalición está dispuesta a participar activamente, incluso desplegando una fuerza de aseguramiento una vez cese el fuego. Esto es exactamente lo que el secretario de Defensa Pete Hegseth dijo en febrero. 13 de agosto. Gran Bretaña, Francia y Alemania, copresidentes de la llamada Coalición de los Dispuestos, expusieron su posición sobre el camino hacia un alto al fuego en Ucrania.
En un comunicado publicado después de una reunión virtual el miércoles, Ucrania debe tener garantías de seguridad sólidas y creíbles para defender eficazmente su soberanía e integridad territorial, dijo la declaración conjunta publicada por Gran Bretaña 2 días antes de una cumbre planificada entre Estados Unidos y el presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska. En resumen, el plan es que Europa siga alimentando una guerra por encargo de Estados Unidos. Les dejo el título ahí si lo quieren buscar. ¿Verdad? Una guerra por encargo que Estados Unidos inició por sus propios intereses, evitando que soldados estadounidenses queden atrapados mientras Washington concentra sus recursos en China. Y para sostener esta farsa, fabrican la narrativa conveniente de que Estados Unidos los traiciona. Una mentira útil, porque la realidad es que Europa está ejecutando al pie de la letra las instrucciones que Hegseth les dio. Hegseth también habló de bajar los precios de la energía como arma para reducir los ingresos rusos. Y dejó claro que si el mercado no cooperaba, habría que golpear físicamente la infraestructura petrolera rusa. No era una metáfora, ¿eh? Eso es exactamente lo que han estado haciendo. La CIA, que controla por completo a los servicios de inteligencia ucranianos y el propio ejército estadounidense, proporcionando los datos de objetivos, han orquestado ataques contra instalaciones energéticas claves en Rusia. Ese es el contexto real de la próxima cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin. Washington quiere que Putin pise Alaska para ofrecerle como mucho un Minsk 3.0, un alto al fuego congelado que no resuelva nada. El peor escenario es más oscuro, un intento contra la seguridad del presidente ruso, directo a través de intermediarios que permitan a Washington mantener una fachada de negación plausible. Quien crea que de ahí puede salir algo más optimista se está engañando. Es repetir el error que vimos antes de la guerra de Estados Unidos-Israel contra Irán. Cuando muchos confirmaban en que Trump quería la paz, la realidad fue la otra. La realidad fue otra. Washington llevaba meses preparando a Israel para un ataque de decapitación. Así opera realmente la política exterior de Estados Unidos, diseñada y dirigida por intereses especiales no electos y no por voluntad del pueblo. Ellos se aseguran de que sin importar quién sea elegido en Washington, esas personas les respondan a ellos y ejecuten sus políticas. En el caso de Rusia, uno esperaría que sepan casi con certeza que esto es simplemente un Minsk 3.0. Saben que las tropas europeas van a entrar en Ucrania, pero si realmente creen que Trump está ofreciendo paz, cuando en realidad sus generales y agencias de inteligencia siguen controlando todo en Ucrania, entonces no habría esperanza para Rusia, así como tampoco lo hubo para Irán. Yo pensé en su momento que Irán sabía que las negociaciones eran una trampa, pero luego vimos que sus líderes de alto nivel fueron expuestos y asesinados. Empecé a preguntarme, tal vez creyeron honestamente que podían negociar. Quizás Rusia también piense eso. Nadie lo sabe con certeza. Y he visto en comentarios de ustedes que no entienden lo que Rusia está haciendo. Ya somos dos. Que el secretario Hegseth diga que esto no debe ser un Minsk 3.0 no significa que no esté diseñado precisamente para hacerlo. Lo único que ha pasado es de que Europa ha obedecido y de hecho, paso por paso, todo lo que él les dijo que deberían de hacer. La semana pasada, el primer ministro británico anunció el mayor aumento de gasto militar desde el final de la Guerra Fría. Hasta que alguien pueda darme una explicación coherente de todo esto, seguiré convencido de que esto es un Minsk 3.0. Rusia está entrando en una trampa. Si están preparados o no, solo el tiempo lo dirá. El riesgo de que algo le ocurra al presidente Putin es hoy mucho más alto que hace 5 años.
sobre todo viendo cómo Estados Unidos ha cruzado tantas líneas que antes habríamos pensado que eran imposible de cruzar. 5 años atrás había sido impensable ver misiles estadounidenses lanzados contra objetivos en Rusia. Hoy, eso ya ha ocurrido. Atacar directamente al presidente de Rusia o de China todavía parece impensable, pero la trayectoria de los acontecimientos apunta en la dirección contraria a la paz. Vamos hacia más conflicto directo y violaciones más graves de la soberanía. Estos países tendrán que decidir: ¿seguimos permitiendo que Estados Unidos avance poco a poco hasta el núcleo de nuestra seguridad nacional? ¿O marcamos una línea roja y la hacemos cumplir? De nuevo, solo el tiempo lo dirá. Yo simplemente dejo todo esto por escrito para que la gente lo tenga claro antes de la reunión y para cuando se haga evidente que esto fue un Minsk 3.0. No sea porque yo adivine correctamente, sino porque ellos mismos lo dijeron y luego lo ejecutaron mientras mantenían esta narrativa infantil sobre una supuesta división entre Europa y Estados Unidos. Y bueno, mi gente, este ha sido el análisis propuesto por Brian Barletic. Sí, siento que en muchas ocasiones yo lo puse como que si era mío propio, pero es que porque realmente yo siento que esto sí está muy apegado a la realidad. Y pienso que la opinión de Robert Barnes, que respeto mucho, está un poquito muy a la especulación. Los dos estadounidenses, pero veo que uno más apegado a la realidad y el otro más apegado a las visiones maga de un milagro salvador que lo consideran que quizás sea Donald Trump. Así que en los últimos días hemos visto una oleada de análisis sobre la próxima cumbre entre el presidente Trump y el presidente Putin. La conversación se ha dividido en dos narrativas muy claras, con enfoques radicalmente opuestos sobre lo que realmente está sucediendo. Por un lado, tenemos la visión del optimista, analistas como Robert Barnes, y por otro, la visión pesimista o quizás realista y altamente escéptica de expertos como Brian Barletic, ¿verdad? La narrativa optimista que podemos encontrar en entrevistas como la de Robert Barnes se basa en la idea de que la cumbre es una oportunidad real para la paz. Según esta visión, la búsqueda de una salida al conflicto de Ucrania no es una farsa, sino una estrategia política cuidadosamente orquestada. Y hablemos de los puntos claves de este argumento. La sinceridad de Trump. Se argumenta que Trump, frustrado por una guerra que solo le genera riesgos económicos, políticos y diplomáticos, ha vuelto a su instinto original de campaña, buscar un acercamiento con Rusia para sacar a Estados Unidos del conflicto. Número 2, la estrategia política. Esto no es una simple idea, es un movimiento táctico. Se señala que la cumbre se está apurando mientras el Senado, un centro poder llamado Deep State, Estado Profundo, está en receso, está de vacaciones. Esto le da a Trump una ventana de oportunidad para actuar sin el sabotaje legislativo de sus oponentes. El silenciamiento de los oponentes. Según Robert Barnes, figuras claves que se opondrían a la paz, como Brennan, Clapper, Schiff, están marginadas por investigaciones criminales. Este control de la oposición interna crea un entorno propicio para que las negociaciones avancen. El apoyo interno, el optimismo, se refuerza con el hecho de que figuras tales como Trump, como J.D. Vance y Pete Hegseth están promoviendo públicamente el mensaje de paz. Esto no es casualidad, sino una señal de que existe un esfuerzo coordinado dentro de la administración para lograr la desescalada. En resumen, la narrativa optimista cree que estamos presenciando un movimiento audaz y calculado de Trump para cumplir su promesa de campaña y lograr una paz genuina aprovechando una elección única de circunstancias políticas. Y ahora hablemos de la perspectiva escéptica, la trampa del Minsk 3.0. Que si ustedes me preguntan, yo me inclino más a esto. Lo anterior, con respecto a los optimistas, lo miro mucho como un libreto de Hollywood y con tanta mentira que se ha puesto y por supuesto como lo revela Brian Barletic, esta desunión entre Estados Unidos y Europa no existe. Es una mentira de mucha utilidad.
Y bueno, ahora, cambiemos de lente y veamos la narrativa que presenta Brian Barletic. Esta visión es la antítesis de la anterior y argumenta que la cumbre es en realidad una elaborada farsa para engañar a Rusia y a la opinión pública europea. Y hablemos de los puntos claves de este argumento. Secuenciación estratégica. Barletic sostiene que la verdadera agenda de Washington no es la paz, sino una secuenciación estratégica. El objeto es congelar el conflicto con Rusia para poder concentrar todos los recursos en la verdadera prioridad, una confrontación con China. La guerra con Rusia se retomaría más adelante cuando la situación lo permita. Número 2. Minsk 3.0. La cumbre de Alaska, según Barletic, no ofrecerá una paz real, sino un Minsk 3.0, un alto al fuego temporal que permitiría a Ucrania y a sus aliados europeos rearmarse, fortalecer sus defensas y prepararse para la siguiente fase del conflicto. Número 3. El engaño a Europa. Se argumenta que la narrativa de una división entre Trump y Europa es una mentira conveniente. Washington transfiere la carga financiera militar de la guerra a los europeos, pero lo hace bajo la farsa de que Trump los está abandonando. De esta manera, los líderes europeos pueden justificar ante su población un aumento masivo del gasto militar para una guerra que Estados Unidos inició y a la que ahora se desentiende. Número 4. Una trampa para Putin. La visión más oscura de Barletic es que la cumbre en Alaska no solo es un engaño, sino potencialmente una trampa para Putin. La elección de una base militar estadounidense como posible lugar de encuentro y los recientes ataques ucranianos a infraestructura rusa que él atribuye a la inteligencia de Estados Unidos sugieren que el riesgo para la seguridad del líder ruso es real. En resumen, la narrativa escéptica ve la cumbre como una continuación de la misma estrategia de hegemonía estadounidense, simplemente con un nuevo envoltorio. No hay paz real en el horizonte, solo una pausa estratégica para librar otras guerras. Como vemos, las dos narrativas nos presentan panoramas completamente diferentes. La visión optimista nos habla de una paz posible gracias a la voluntad política de un líder, mientras que la visión escéptica nos advierte de que el mundo está siguiendo un guión preestablecido diseñado para continuar una guerra por otros medios. La clave es observar los hechos. ¿Qué saldrá realmente de la cumbre en Alaska? ¿Veremos un alto al fuego duradero o simplemente una pausa estratégica? Solo el tiempo y los movimientos que sigan la reunión nos darán la verdadera respuesta. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Estamos ante una oportunidad para la paz frente a la nueva trampa geopolítica? Y así llegamos a un punto de bifurcación donde las dos narrativas que hemos explorado nos ofrecen futuros radicalmente distintos. La visión de Robert Burns nos pinta un cuadro de un presidente Trump actuando con astucia política para lograr una paz genuina, sorteando los obstáculos del Deep State, Estado profundo, y cumpliendo una promesa de campaña. Por otro lado, la visión de Brian Barletic nos advierte de que este optimismo es una ilusión peligrosa. Nos recuerda que la política exterior de Estados Unidos a menudo sigue un guión preestablecido, diseñado para la hegemonía global, que la cumbre podría ser simplemente el siguiente acto de una estrategia de secuenciación, frenar la guerra en Ucrania para prepararse para una confrontación mucho mayor con China. Ambas narrativas, por distintas que parezcan, tienen una causa en común. Reconocen la complejidad de la política en las altas esferas y la dificultad de discernir la verdad y de la propaganda. El tiempo dirá qué camino se toma. Si de Alaska surge una paz duradera, la narrativa optimista habrá triunfado. Si por el contrario el conflicto se congela solo para reanudarse más tarde, la visión escéptica de Barletic habrá demostrado ser una trágica profecía. Ayer hablábamos sobre la reunión que tuvo Putin en el Kremlin y yo creo que los rusos entienden perfectamente bien estos dos aspectos y también creo que se inclinan, diría yo, a lo que Brian Barletic expone. Y por eso es de que los rusos no están llevando a ningún miembro de la Armada rusa, sino que solamente a financistas y a hombres de negocios ante la mesa. Básicamente le están diciendo a Donald Trump, no venimos a hablar de ningún cese al fuego, de ninguna tregua.
Ya les decía yo con antelación, de seguro esta reunión va a ser bien corta, va a ser bien protocolaria y quizás todos salgan sanos de ahí. Bueno, este es el análisis que querías darle en la mañana de hoy, antes de de esta cumbre que está a pocas horas de celebrarse, para ver qué sucede y para ver quién tiene razón, qué narrativa es la que prevalece. Así, mi gente, que si les ha parecido este análisis de estas dos narrativas, pues los invito a que le den me gusta o no me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse. Le cae muy bien al canal y a esta voz disidente para que sobreviva. Y cuéntenos de dónde nos visitan, de dónde nos escriben, de dónde son, qué opinan de lo que está sucediendo. Y como siempre les digo, queridos que lo escuchas, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de ¿De qué hablan?